6 de la mañana, 36 minutos, 6:36. Saludamos a esta hora al senador y ex candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza y del Movimiento Dignidad, el doctor Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. A usted siempre es un placer poder conversar con usted, doctor Robledo. La pregunta de frente, la importante en este momento es, ¿qué va a hacer usted? Usted, ya que los han dejado en libertad, usted se va con Rodolfo Hernández, usted que ha tenido una pelea tan fuerte con Gustavo Petro histórica, ¿qué va a hacer, doctor Robledo? Sí, Luis Carlos, mire, ayer el Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad, por unanimidad y en una decisión de mucha cordialidad, fue realmente una reunión muy grata, pues concluimos que eran tantos los puntos de vista distintos que había al respecto, que es lo mejor para mantener pues la unidad del partido y seguir avanzando después de las elecciones, que lo mejor era que aprobar la libertad de conciencia y en ese sentido la libertad de voto. Y esa fue la decisión que se tomó. Entonces hay quienes han planteado, y eso se va a ir aclarando en estos días, cada uno tomará, cuando quiera anunciar su decisión, anunciará lo que sea. Va a haber votos por uno de los candidatos, va a haber votos por otro de los candidatos, y en mi caso particular yo he tomado la decisión de votar en blanco, y lo estoy anunciando desde anoche. Voy a votar en blanco, y en estos próximos días daré pues alguna declaración explicando las razones de ese voto en blanco, pero que son más o menos fáciles de visualizar, ¿no? Pues yo hace 4 años voté en blanco cuando la elección fue una elección entre Gustavo Petro e Iván Duque, por mis grandes desacuerdos con los dos. Esta vez hicimos algún intento en la coalición de la Esperanza por llegar a un acuerdo con Rodolfo Hernández. Eso no fue posible, y entonces pues digamos la decisión que tomo es la del voto en blanco. Doctor Robledo, teniendo en cuenta cuando usted ve la evolución de las encuestas, la evolución del tracking presidencial, por ejemplo, muestra que Gustavo Petro se queda prácticamente parejo en su nivel del 46% y Rodolfo Hernández ha venido perdiendo prácticamente 5 puntos desde que empezó este conteo, que gana el voto en blanco. Es decir, según lo que alcanzamos a ver acá, el voto en blanco es votar por Gustavo Petro. Usted nos está anunciando que va a votar en blanco. ¿Está de acuerdo con ese análisis que votar en blanco es votar por Gustavo Petro? No, de ninguna manera. No, votar en blanco es votar en blanco, Luis Carlos. Es que sobre eso es una especie de tergiversación, a mi juicio, de los análisis, ¿no? Cuando uno decide votar en blanco, pues vota en blanco. Ya son los otros que están, digamos, decidiendo votar por X o Y o por Z, los que ponen los votos y los que definen quién de los otros gana, pero no, el voto en blanco no es por ninguno, es en blanco, es en blanco. Entonces, claro, pues la política es la política, entonces son las interpretaciones para presionar de un modo o de otro. No, es que no es en blanco, sino que es por fulano, ¿cierto? Yo recuerdo que hace 4 años me decían, no, es que ese es un voto por Uribe, además que ni siquiera era candidato, sino que es por Duque y no sé qué, pero bueno, no comparto ese análisis. Votar en blanco es votar en blanco porque ninguno de los candidatos pasa los mínimos que uno considera que debe pasar quien aspira a la presidencia de la República. Por eso existe ese voto en la Constitución Nacional, y en general todo el mundo existe. Es una visión democrática, es darle la posibilidad a la gente de que no tenga que violentarse o votando obligatoriamente por alguien que considera que no, digamos, cumple los mínimos que debe cumplir para uno votar por ese alguien. Sí, pero bueno, senador Robledo, ¿no piensa usted hoy, recapitulando, que de pronto se les fue la mano con el tema de Rodolfo Hernández al tratar de imponerles un programa que era el de la Coalición de la Esperanza, que finalmente tampoco había sido el programa ganador? Como dijo Rodolfo Hernández, la gente votó por mí y por mi programa, no lo puedo cambiar. En política el grado de tergiversación que pueden sufrir las cosas es impresionante, ¿no? En algunos casos. Permítanme, yo les cuento un poquito la historia de eso para que vean que esa interpretación que usted da no corresponde con la realidad. El domingo de las elecciones, Rodolfo Hernández llamó a Sergio Fajardo, con quien tiene una relación cordial desde hace muchos años. Fue un intercambio de saludos, etcétera. El martes
conversamos con Rodolfo Hernández en una llamada de esas por altavoz, de una llamada muy cordial, y él nos planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo para que lo respaldáramos. Fue tan cordial la conversación que él un par de días después vino a Bogotá, y desde el principio le dijimos que para nosotros era importante llegar a algún tipo de acuerdo, porque además, y se lo dijimos con toda franqueza, había puntos que él había producido un documento de 20 puntos, que era una buena base a nuestro juicio para un acercamiento y llegar a un acuerdo. Pero también él había dicho cosas que no compartíamos, y entonces le dijimos, hombre, conversemos a ver qué puede hacer. Él se vino desde Bucaramanga en un vuelo charter y estuvo con nosotros conversando el jueves 3 horas, completamente cordial la reunión, y quedamos en que íbamos a suscribir un documento. Ese fue el día en que salimos a los medios de comunicación. Pues es evidente que era pues una relación completamente cordial. Entonces nosotros le dijimos que nuestra idea es que debíamos trabajar sobre los 20 puntos, pero que y él nos planteó que le hiciéramos una propuesta. Eso lo dijo desde el principio. Sí, bueno, la propuesta, para no ser tan largo el cuento, se lo terminamos entregando el viernes a su asesor, al doctor Becasín. Sí, no era una propuesta, yo la redacté sobre los 20 puntos. O sea, esos 20 puntos le hacíamos algunas ampliaciones, cosas de ese corte, y era básicamente eso. Y nos reunimos con Becasino el sábado después del mediodía, y quedamos en que él le llevaba ese documento a Rodolfo, y nos daban algún tipo de explicación. Bueno, y él salió por la noche y dijo lo que dijo, pero nunca se intentó obligar a nada ni nada, sino que, bueno, esos eran nuestros criterios. Y repito, a partir del documento de los 20 puntos que él había producido motu propio, sin que nadie le dijera nada. Entonces, nosotros fuimos muy respetuosos pues de esa relación, pero al mismo tiempo teníamos nuestros puntos de vista. Sí, pues es apenas natural que se tengan, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Y entonces los enemigos nuestros y de Sergio Fajardo han montado un peliculón sobre eso, pues como si nosotros fuéramos unos patanes que íbamos pues a abusar del pobre Rodolfo Hernández. No, la historia verdadera es esta. Ahora, que él toma al final la decisión de no continuar con el proceso, pues está también en todo su derecho, porque él puede hacer unos análisis en un momento y otros análisis en otro momento. Eso nos parece completamente respetable, pero esta es la verdadera historia. Por el lado de Rodolfo Hernández, entonces la puerta por ahora cerrada. Doctor Robledo, le saluda William Calderón. Y por el lado de Petro, no hay ninguna posibilidad, es irreconciliable la situación suya con Gustavo Petro. ¿Por qué no votar por Petro? Pues a ver, entonces yo cuento ahí un poco la historia de esto. Recordemos que nosotros en el Polo le hicimos la campaña del 2010 a Gustavo Petro, fue nuestro candidato a la presidencia de la República. El resultado fue muy malo, ¿no? Nos desapareció más de la mitad de los votos que habíamos obtenido 4 años atrás con Carlos Gaviria. Sin embargo, no lo criticamos por eso y le mantuvimos el respaldo. Gana Santos la presidencia de la República. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo se reúne y por unanimidad pues decimos que le vamos a hacer oposición a Santos, cosa que era obvio, porque Santos venía de ser nada menos que el ministro de Defensa de Uribe, a quien nosotros le habíamos hecho 8 años de oposición. O sea, la decisión era obvia. Y el martes, para mi sorpresa, les digo francamente, Petro sale a los medios de comunicación y dice que no acepta esa decisión del Comité Ejecutivo Nacional del Polo y que va a hacer un acuerdo con Santos, y el viernes lo hace. Y además nos pide la presidencia del partido. El 2 de agosto hacemos una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y por una votación muy larga rechazamos la idea de Petro del acuerdo con Santos, que era el hombre de Uribe. En ese momento Santos era el hombre de Uribe. Eso fue lo que nos pidió Petro, le dijimos que no, y que por supuesto la presidencia del Polo tampoco, porque él la pidiera para desarrollar esa idea. Nos pegó una vaciada, se paró y nunca más lo volvimos a ver, y se dedicó a destruir el Polo echando un cuento falaz de que era que él se había salido del Polo por los morenos. Paja. Los morenos le hicieron la campaña presidencial del 2010 y se rompió por esto. Yo he publicado un documento sobre esto que tiene todas las pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que en resumen se rompió la confianza. Para mí la política es un problema de confianzas. Después de eso fueron más años de rompimiento de la confianza. En el 2014 nosotros tuvimos a Clara López como candidata a la presidencia de la República y Petro como alcalde de Bogotá desde la primera vuelta decidió votar por Santos y Vargas Lleras.
Bueno, y como eso les podría hablar de muchísimos desacuerdos que hacen que yo no tenga ningún grado de confianza en lo que pueda suceder con Gustavo Petro, no, entonces no es posible. La política, a mi juicio, no es un problema de conveniencias, ni de cargos, ni de honores, ni nada, sino de coincidencias, de confianzas. Yo me uno con el que tengo confianza, y si no tengo la confianza, pues no me uno con ese alguien. Esto confirma lo que veníamos diciendo desde muy temprano sobre el largo kilometraje del santopetrismo, de la alianza entre Santos y Petro. Pero le quiero preguntar, doctor Robledo, y lo saluda Juan Lozano, le quiero preguntar por la aritmética de las proyecciones. Si usted hiciera un cálculo de la gente de Dignidad, ¿cuántos se van con Petro? ¿Cuántos se van con Rodolfo Hernández? ¿Y cuántos votan en blanco? ¿Usted qué estima? ¿Cómo se van a dividir esas fuerzas del movimiento que lo ha acompañado a usted siempre? No sé realmente, Juan, con mis saludos. No sé, y no quisiera meterme en eso porque hicimos un compromiso en Dignidad en tramitar esto pues entre nosotros con toda la cordialidad, etcétera. Entonces prefiero que no hacer esas cuentas. Además siempre he sido pésimo para hacer cuentas de votos, entonces prefiero no hacer eso. Ya veremos, porque entre otras cosas pues todavía no he oído que cada dirigente de Dignidad o el que quiera en Dignidad anuncie cómo va a votar, porque también el que no quiera anunciar su voto pues tampoco lo anuncia. Pero entonces estoy esperando pues porque no puedo hablar por nadie distinto a mí mismo. Senador, le pregunta Santiago Ángel, es que entiendo su explicación sobre lo que pasó y la llamada, y en realidad que la llamada la hizo Rodolfo Hernández a Fajardo el domingo en las elecciones y que fue Rodolfo el que los buscó, pero viendo las propuestas y el fondo programático, pues la verdad es que el programa de gobierno de Rodolfo y el suyo tienen muchísimas coincidencias en el tema del agro, en el tema de las importaciones. Rodolfo ha llegado a decir que tienen que suspenderse todas las importaciones de los productos nacionales que se realicen en Colombia. ¿Por qué decide el blanco teniendo esas coincidencias programáticas en los temas que para usted son fundamentales? Sí, no, hay coincidencias, sin duda. Inclusive si uno mira la otra candidatura, uno también puede anotar cosas en las que en un momento dado se puede coincidir. Por ejemplo, todo el mundo habla de la lucha contra la corrupción, y ese es un tema para nosotros medular. Es más, si ustedes miran el documento que le presentamos a Rodolfo, el primer punto es la lucha anticorrupción. Pero bueno, pues digamos que llegamos a la conclusión de que no eran suficientes y el desarrollo que tuvo las cosas. Entonces, pues bueno, digamos que tomamos la decisión en la coalición de la esperanza, cada uno también va a tomar su decisión y en un acuerdo también cordial, y que vamos a manejar toda la cordialidad de nuestras relaciones. Entonces Sergio Fajardo, bueno, ya antes la coalición de la esperanza había salido varias vertientes, acuérdense que eso pasó así, y en este último tramo, pues entonces acordamos, Sergio Fajardo va a anunciar qué va a hacer, Carlos Amaya va a anunciar lo mismo, Juan Fernando Cristo, y en mi caso lo mismo, ¿no? Pues claro que hay unas coincidencias, pero consideramos que los hechos pues no son suficientes, digamos, para digamos plantear ese respaldo. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Doctor Jorge Enrique Robledo, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, y a su mesa de trabajo y a sus oyentes, mis saludos. Mil gracias.